Bueno, vamos a partir esta edición de Hoy es Noticia contándoles de la posibilidad de una nueva acusación en contra de la ministra del Interior. Ahora sería por el caso Monsalve y vamos a establecer de inmediato comunicación hasta ahora con Estefanía Bustamante para que podamos conocer los detalles del trabajo que está haciendo sobre todo la oposición para tener esta vez, no como ocurrió la anterior acusación constitucional, los votos necesarios para que avance. Así que ya estamos contigo, Estefanía, tú nos cuentas. Hola Vivi, muy buenas tardes. Claro, se trata de una información que en primera instancia se hablaba de una advertencia que habría hecho la ministra del Interior, Carolina Toá, este 15 de octubre tras la reunión del entonces subsecretario Manuel Monsalve, que después sale de su cargo, una reunión que sostuvo con el presidente de la República y que luego lo estaban esperando precisamente en el Hotel Panamericano los fiscales Javier Armendáriz y Francisco Jacir. Bueno, se hablaba de que en ese intertanto había un llamado que realizó la ministra del Interior, Carolina Toá, que en principio, como les contábamos, se hablaba de esta advertencia que habría realizado la jefa de Interior. Lo plantearon así, de hecho, en la oposición, a minutos de que se desarrollara esta sesión especial en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde estaba la ministra del Interior. Fue el diputado Luis Sánchez el primero en mencionar aquello. Dijo que habían conocido esta información dada a conocer por el equipo de reportajes de T13 de esta advertencia que había hecho la ministra del Interior a Manuel Monsalve, y ahí se cuestionaban desde el sector si es que había sido una advertencia para que él borrara mensajes, qué era lo que había pasado ahí. Bueno, fue la propia ministra del Interior que antes de que se conociera esta información ya más en profundidad los medios de comunicación lo aclaró desde la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Los invito a que pasemos a revisar ese momento antes de ver las reacciones políticas de la jornada. La solicitud que planteó la PDI para que yo le señalara a Monsalve que se fuera al hotel porque se requería su presencia para unas diligencias de la Fiscalía. O lo señalado aquí con tanto ímpetu por un diputado que se atreve a tildarnos de cómplices. Hay que ser extremadamente osado, diciendo que no dije la verdad cuando señalé que solo el jueves había tenido la conversación con Monsalve que el presidente instruyó para el martes en la noche. Lo que sucedió el martes es que me solicitaron llamarlo para comunicarle que se trasladara al hotel, cosa muy distinta. La Contraloría, que lleva el sumario, también se pronunciará y lo lleva porque el gobierno se lo solicitó después de que yo misma ordenara la instrucción de dicho sumario el día siguiente de recibir los primeros antecedentes. Ahí estaba entonces la explicación de una ministra del Interior visiblemente molesta. Ella, de hecho, al principio de su mensaje desde la testera, explicaba que por más que ellas quisieran, o ellos en general como equipo ministerial quisieran dar las explicaciones del caso Monsalve, las palabras se las iba a llevar el viento, considerando las altas críticas que venían desde la oposición. Decían que muchas de ellas no tenían fundamento y es por eso que estaba bastante molesta dando esta explicación, donde se aclaró que no se trataba de una advertencia, sino de una instrucción que le dio ella, la ministra del Interior, a Manuel Monsalve para que se dirigiera al Hotel Panamericano, porque ahí estaban los fiscales Javier Armendáriz y Francisco Jacir. De hecho, haciendo un recuerdo también de lo que ocurrió días atrás en la audiencia de cautela de garantías, fue el propio fiscal Javier Armendáriz quien relató lo ocurrido ese día. Dijo que se trataba de una reunión, de ir a visitarlo en una reunión en un contexto formal, de presentación, para que los propios fiscales pudiesen presentarse con el investigado y contarle un poco de lo que se trataba esta indagatoria. De hecho, ahí relata el fiscal Javier Armendáriz en dicha audiencia que él se presenta y ahí es donde el exsubsecretario le dice que quería declarar que no se acordaba de nada. Y es ahí cuando el fiscal Javier Armendáriz le dice, usted puede declarar acá, puede hacerlo con sus abogados y también tiene derecho a guardar silencio. Era una reunión más o menos formal donde ahí Manuel Monsalve le manifiesta también la colaboración con la investigación. En este caso, una investigación que, recordemos, lleva adelante la Fiscalía Centro Norte y es, según detallaron los fiscales, por abuso sexual con sorpresa y también por violación. Pasemos a revisar precisamente también las explicaciones del subsecretario del Interior, Luis Cordero. Eso lo aclaró la ministra Toá ayer en plena sesión especial y también lo precisé yo al salir de esa sesión. ¿En qué consistió esa llamada? Fue esencialmente
para que Manuel Monsalve compareciera en diligencias que se estaban ejecutando en ese momento y garantizar su comparecencia en ese momento en el lugar donde él pernoctaba. Esa era una diligencia que se estaba ejecutando y de acuerdo a la ley, las diligencias están sujetas a secreto. Si se revela producto de eso una diligencia, bueno, es conveniente aclarar, es lo que corresponde a un asunto respecto del cual la ministra dio una instrucción para garantizar comparecencia. Es una decisión que tomó el director de la policía para efectos de garantizar la comparecencia y con la instrucción directa de quien está por sobre el subsecretario Monsalve, que es la ministra Toá. Bien, ahí las palabras del subsecretario, exministro de Justicia. A él también le tocó ir a esta sesión especial desde el Congreso, donde estaba la ministra del Interior, que estaba dando las explicaciones en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, y a él también le tocó responder precisamente a las dudas que existía, lo mismo durante esta jornada. Él vuelve a insistir de que no se trata de una advertencia, sino más bien una instrucción que le da la ministra del Interior a Manuel Monsalve para que acuda al Hotel Panamericano, donde lo señalábamos, incluso lo dijo el abogado del ex subsecretario, el equipo de abogados, que él en ese momento había también manifestado su intención de colaborar con esta indagatoria. Dijo también que autorizó en ese momento a que se registrara el hotel, considerando que habían ido los fiscales junto al equipo de criminalística, también la policía de investigaciones, para realizar las diligencias pertinentes que se pudiesen realizar en ese momento. Pero también hay otro punto respecto a información conocida en las últimas horas, respecto a gestiones previas que habría realizado Manuel Monsalve, algo que ya se ha venido comentando, pero se han ido conociendo más antecedentes. Sobre eso también habló Luis Cordero, así que escuchemos también parte de este punto. No tengo nada que comentarle, esencialmente porque es un asunto que es objeto de la investigación, son antecedentes que el Ejecutivo no tiene y que forman parte de la investigación penal, que por cierto al Ejecutivo es el más interesado que se aclare con la mayor prontitud. Algo que también se ha conocido, Vivi, en este caso, tiene que ver con la declaración, lo comunicó de hecho el Palacio de la Moneda, la declaración que dio el presidente de la República, Gabriel Boric, en calidad de testigo. Recordemos que esto ya se había comentado, sobre todo desde la oposición, en particular la UDI, le pedía al mandatario que declarara tras este extenso punto de prensa, donde respondió distintas preguntas sobre la cronología del caso Monsalve, y es así como en las últimas horas se conoció que finalmente el presidente acudió hasta donde el fiscal Javier Armendáriz para entregar su testimonio en calidad de testigo. También estaban las dudas respecto a si la ministra del Interior había prestado su declaración ante el Ministerio Público. Ella incluso también desde la sala de la Cámara el día de ayer dice que ha manifestado su voluntad para poder entregar su versión de los hechos. Sin embargo, esta diligencia no se ha concretado todavía. Recordemos también que aquí la oposición ha apuntado constantemente, incluso antes del caso Monsalve, a la ministra del Interior. Algunos dicen que tiene que poner su cargo a disposición, más aún tras conocerse esta investigación en torno a quien era una autoridad de confianza al interior del Ministerio del Interior. Escuchemos también parte de las reacciones políticas de la jornada. La ministra habría tenido acciones que para nosotros fueron sorpresivas, porque recordemos que la ministra Toá dijo en un principio, me enteré el día martes, hablé con el presidente, se juntaron e hicieron, siempre como en tercera persona, como que fue como una sorpresa para ella. Y a nosotros nos parece que eso hoy día está en serias dudas. Y es por eso que dentro de la fuerza opositora nos hemos ido juntando que de ser esto realidad, probablemente nos vamos a tener que ver forzados a utilizar herramientas constitucionales para este tipo de casos, ya sea interpelaciones personales o ya sea acusaciones constitucionales. Mire, las declaraciones de la ministra Toá, las explicaciones de la ministra Toá son absolutamente contradictorias. Por un lado, ella nos dijo a todo el país que había hablado con el señor Monsalve el día jueves. Resulta que ahora nos enteramos que la ministra del Interior habló con el señor Monsalve el día martes. Y no habló para algo menor, sino que para advertirle que habían diligencias de la Policía de Investigación y del Ministerio Público respecto de la causa. Acá hay una responsabilidad política de la ministra del Interior que tiene que asumir, y nosotros le exigimos que por dignidad la ministra del Interior renuncie. Todos los antecedentes que se han ido conociendo respecto a la participación de la ministra Carolina Toá
en los hechos constitutivos de delito o de presunta violación por parte del ex subsecretario Monsalve hacen, a nuestro juicio, insostenible su permanencia en el gobierno. Y esa es una decisión que pasa por el presidente de la República. Es el presidente de la República que puede desvincular a la ministra del Interior de su cargo justamente por todos estos hechos que ponen en duda su permanencia. Eso no quita a que nosotros podamos impulsar acciones constitucionales. Tenemos algunas ya impulsadas y si nosotros llegamos a la convicción que los hechos son constitutivos de faltas constitucionales, no descartamos la posibilidad de impulsar una acción constitucional como es la acusación. Ahí estaba la oposición que por un lado pedía a la ministra del Interior que pusiera su cargo a disposición, mientras que además se evalúan algunos sectores de la derecha una posible acusación constitucional. Aquí se pone interesante también el escenario, considerando que por un lado las presiones que ha hecho la oposición al equipo ministerial encabezado por Carolina Toá ha sido constante, se ha dicho incluso antes, lo decíamos del caso Monsalve a propósito de la crisis en seguridad pública, que el equipo era deficiente, tenía que presentar su renuncia a Carolina Toá, pero ahora hay algunos que incluso evalúan una acusación constitucional, pero ahí también hay que evaluar los riesgos al interior de la oposición, considerando que ya se ha presentado esta acción de manera sin éxito, ¿no? Al interior de la Cámara de Diputadas y Diputados no pasó finalmente la aprobación de los parlamentarios esta acción en contra de la ministra del Interior, y por eso es que se está tanteando también este escenario, es ver finalmente si es que esto tiene los apoyos. Así que también hubo contestación por parte del oficialismo respecto de esta estrategia de la oposición, que no solamente incluye eso, sino que además varias citaciones al equipo ministerial, al Congreso. Así que revisemos también las declaraciones del oficialismo. Yo llamaría a la oposición que no caiga en este juego de las permanentes amenazas de acusaciones constitucionales. Creo que las cifras de la elección del fin de semana son una clara señal de que la gente y las personas de este país quieren terminar con este juego de amenazas de la derecha. Entonces yo llamaría a la derecha a recuperar los espíritus sanos de una convivencia democrática y de acuerdo. Creo que todo Chile ha sido golpeado producto del accionar del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Un proceso que además lleva adelante una investigación profunda que está desarrollando de manera seria el Ministerio Público. Y yo esperaría que de manera responsable el mundo político esperara conocer los antecedentes de este proceso investigativo, porque todavía no sabemos los hechos que ocurrieron. El llevar adelante este proceso para tratar de sacar el provecho político pequeño por parte de la derecha me parece de una bajeza que no habíamos tenido precedente. Bien, ahí parlamentarios de los partidos de gobierno piden a la derecha que no consideren estos distintos escenarios en contra de la ministra del Interior y su equipo, ¿no? Considerando que ya han sido varias las citaciones que han tenido al Congreso, Comisión de Inteligencia, hubo una sesión reservada, también se aprobó la creación de una comisión investigadora para indagar particularmente el caso Monsalve, que el gobierno pueda dar sus explicaciones, y así también esta sesión especial que se realizó el día de ayer y que finalmente irrumpen estos nuevos antecedentes del caso del ex subsecretario del Interior acusado por violación en esta investigación que lleva adelante la Fiscalía Centro Norte y que, por cierto, también ha tenido discusión política desde el Congreso. Vamos a ver entonces qué pasa con esta pretensión que nuevamente surge desde la derecha de posiblemente evaluar una segunda acusación constitucional en contra de la ministra del Interior, y a algunos parlamentarios planteando que debiese el gobierno, específicamente obviamente sabemos el presidente Gabriel Boric, tomar una decisión en cuanto a su continuidad, pero desde el oficialismo dicen que eso más bien parece una amenaza en relación a lo que ocurre también con los coletazos del caso Monsalve. Muchas gracias, Estefanía.